Van 2 lunes que aparecen en redes sociales y también a través de servicios de mensajería instantánea, videos en los que habla el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid. El más reciente, que se dio a conocer ayer, videos que duran entre 2 y 3 minutos, tiene que ver con la construcción de la refinería de Dos Bocas, que como sabemos es el proyecto bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar parte del audio de este video. La construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, atentado a la sustentabilidad ambiental de nuestro país y a la viabilidad de nuestra economía. Aún sin estudios de impacto ambiental y de viabilidad del proyecto, el gobierno actual destruyó 400 hectáreas de selva y mangle con árboles de hasta 30 metros de altura con un gran valor ecológico para construir esta refinería. Este simple hecho debió haber sido motivo de una protesta enérgica de todos nosotros, pues representa un ecocidio que atenta contra nuestra diversidad natural y la conservación de nuestro medio ambiente. Además, las refinerías a nivel mundial son negocios en general perdedores y que operan por debajo de su capacidad instalada. En México, las refinerías han perdido a lo largo de los últimos años alrededor de 100,000 millones de pesos por año, debido a una mala administración. La refinería de Dos Bocas es un mal negocio para México y es un mal presagio para el medio ambiente. En esta época donde los expertos son denostados y no tienen mucha credibilidad, utilicemos cuando menos el sentido común. ¿Dónde estás, joven de México, que crees en un desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente? Necesitamos que alces la voz y que te hagas notar, que te pronuncies. Bueno, ahí está el audio de este video. La semana anterior hubo otro. Y para hablar de ello, aquí se encuentra en la cabina, se lo agradezco mucho, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo. ¿Cómo estás, Pascal, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco el propósito de dar a conocer estos videos. ¿Van a ser semanales? Pues mira, yo creo que hubo una diferencia como de casi 2 o 3 semanas, podría pensar entre 2 y 3 semanas. Primero, haciendo reflexión yo hacia atrás, porque a veces me llega a mi Twitter y me dicen, ¿por qué ahora? Bueno, yo llevo 20 años prácticamente en los medios de comunicación, obviamente he sido funcionario público, fui diputado, pero haciendo memoria, desde hace más de 19 años yo hago comentarios prácticamente semanales en los medios. Más bien, ¿por qué ahora me escuchan? Sería quizá la pregunta, porque no es una cosa que para mí sea nueva. Incluso también como secretario todavía de Turismo, si recuerdas, hubo algunos pronunciamientos en mi caso sobre el tema de la marihuana, Sí. que pudieron, la legalización de la marihuana, que en su momento pudieron haber sido hasta interpretados hasta críticos de la política de ese entonces del gobierno del que yo era parte. Estabas claramente ¿no? contrapuesto con la posición del presidente Entonces, Enrique así Peña como Nieto. que, ¿por qué ahora? Pues más bien, ¿por qué ahora se fijan? Y también en octubre, por ahí, cuando ya se sabía que iba a venir lo de la posible cancelación del Aeropuerto Internacional de México, y siendo yo secretario de Turismo y sabiendo la importancia de la comunicación en el país, también saqué un video. O sea que primero mensaje, no es que primera hora. Lo que sí es que los medios de comunicación hoy en día, además de los medios tradicionales, como el que me das aquí la oportunidad, pues también hoy en día las redes sociales quizá le llegan a mucho más gente. Y yo también considero que el método del video, pues se ve que tiene su eficacia, ¿no? Entonces, ¿qué trato yo de hacer? Trato de explicar de la manera más sencilla temas de hoy. Ahorita quizá han sido temas que sí son críticas a las políticas del gobierno actual, pero no van a ser solamente sobre eso. También voy a hablar sobre los retos que enfrentamos, digamos, en un país, como un país de jóvenes, la automatización de los empleos, las oportunidades de la medicina. O sea, me voy a ir también a los temas del futuro, porque sé que ha de ser interesantísimo estar repasando los últimos cientos de años de historia del país, pero sobre donde nos tenemos que concentrar es en el futuro y en el presente, que es en el que podemos incidir. Hay un llamado a los jóvenes a participar. Pues sí, porque desde el primer video que creo que fue hace más de un año, que dije algo así como, permíteme un minuto de tu tiempo, este es un llamado sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes, desde mi punto de vista, son los que más tienen que perder y también tienen más que ganar de un buen futuro. Y lo que yo les transmito, incluso en pláticas a las que también hace muchos años voy a universidades, les digo, no basta tu esfuerzo personal, por más que lo hagas muy bien, si tu entorno no te es favorable. ¿Sí? No solamente se preocupen de ustedes de sacar bien su trabajo, de hacer bien de sus estudios, preocúpense del entorno, porque si el entorno no les es favorable, no van a tener éxito en sus vidas. Entonces, es una invitación a participar. Otra, un poquito como un reclamo. Se dicen medioambientalistas los jóvenes y siempre te hablan que quieren una economía sustentable.
Pero cuando se da un incidente como el que ocurrió en el caso de Dos Bocas, de más de 300 o 400 hectáreas de mangle que lo destruyen, pues yo no vi ningún joven alzando la voz. Es también un poco como decir, despierten, infórmense, involúcrense. Es su país y es su futuro. Hubo una destrucción de mangle en Cancún, lo recordarás, que provocó incluso un escándalo internacional. ¿Por qué este caso para pues, limpiar el terreno para eventualmente construir ahí la refinería de Dos Bocas no ha llamado tanto la atención? No sé, la verdad es que no sé y además no había ninguna, la verdad es desproporcionado. Ese caso que además a mí me tocó vivir, por eso yo también estoy sensible sobre el tema. Ese tema tenía que ver con Tajamar, un desarrollo turístico en Cancún, que además las afectaciones del mangle habían ocurrido hace 14 años, que es cuando se diseñó el proyecto. Uy, 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 terrible, ¿no? Y eran 70 hectáreas de un fraccionamiento que ya existía. Y en cambio aquí, que son 400 hectáreas, nadie alza la voz. Entonces, pues digo, ¿dónde estás, joven de México, que dices que te interesa un desarrollo sustentable? Por ejemplo, es como el tema, hay otra reflexión. En la Ciudad de México sufrimos hace 2 semanas, que yo creo, una de las peores crisis ambientales. Y ya hemos descubierto que se debió, entre otras cosas, a dos políticas públicas. Una, la disminución significativa del presupuesto de la CONAFOR y la desaparición del programa de empleo temporal, que eran los que te preparaban los terrenos antes del estiaje, antes de las sequías, y también combatían los fuegos. Y la otra, también descubrimos que dentro de las nuevas propuestas agropecuarias está que le dan un dinero a los campesinos por hectárea sembrada, ¿sí? Pues, ¿qué se pusieron a hacer? A quemar pastizales para sembrar y luego cobrar. Cuando lo lógico debiera de ser que estemos dándoles a veces dinero para no sembrar, o que les estemos dinero para cuidar los bosques. Otra vez, ¿dónde están los jóvenes hablando de este tema? Es difícil pues disociar estas posiciones tuyas del momento político que se está viviendo. Y luego, supimos, aquí lo platicamos contigo, participaste en la marcha del 5 de mayo. Digamos, ¿hay una actividad política opositora en lo que estás haciendo? Bueno, a ver, hay una actividad en donde yo hay muchos temas de los cuales tengo una preocupación. Yo veo, por ejemplo, que los mexicanos votaron en su mayoría, así lo interpreto yo, votaron contra la corrupción, contra la inseguridad y contra la desigualdad. Bueno, ya son 3 temas suficientemente relevantes como para enfocarse en ellos. Pero ¿por qué, por ejemplo, por qué también poner en riesgo la economía del país? Y dices, bueno, ¿y eso cómo? No, pues sí. Ayer sacaba también Macario Schettino una muy buena gráfica en donde sí se ve que a partir del anuncio de la cancelación del Aeropuerto Internacional de México de Texcoco, la economía se empezó a desacelerar. Yo lo dije en ese video, para mí no es sorpresa, fue un golpe a la confianza. O sea, ¿quién invierte en un país donde cualquier gobierno puede venir a tirar una de las obras de infraestructura más importantes? A ver, y para ser consecuente, yo he sido servidor público, entre otras cosas, porque me interesa la cosa pública, me interesa el país, me interesa tratar de incidir ahí. Y cuando he sido funcionario, pues he tratado de hacer mi mejor papel y los resultados, pues no han sido malos. Ahora que no soy funcionario, no se me quita el interés por el país, pues no más faltaba. Entonces creo que tengo la obligación, también tengo el conocimiento para advertir cuando algunas de las cosas que se están haciendo nos pueden hacer daño. No es un afán de ser un opositor, es un afán en este caso de informar sobre las posibles consecuencias de lo que puede ocurrir. Ahora, en el gobierno federal ya tomaron nota de las cosas que has venido diciendo, incluso la secretaria de Energía dijo, claro, él está en contra de Dos Bocas porque fue quien le dio un crédito, para la construcción de etileno 21. Bueno, ojalá que tome nota y que tome nota pues para en algunos casos tratar de corregir. Y qué bueno que me das la oportunidad. ¿Qué es etileno 21 que por él lo he mencionado? Etileno 21 es el proyecto de petroquímica más grande de América Latina y está en México y está en Coatzacoalcos. Cuando yo fui director de Bancomex, de hecho Bancomex ya había dado ese crédito en la administración anterior. Un crédito que, por cierto, o sea, esta empresa... O sea, no se dio en tu periodo. No, el más importante no. El más importante, y ahorita platico la diferencia, el más importante, cuando se decide etileno 21, es en la administración del presidente Calderón. Un proyecto, por cierto, buenísimo, repito, el más grande de América Latina, y que tiene como propósito eliminar la importación del 70% de los plásticos del país. O sea, un proyecto que le quedaba perfecto a Bancomex. Es una inversión entre Braskem, empresa brasileña, e IDESA, empresa mexicana.
y hicieron lo que le llaman un club deal. Fueron más de 250 bancos nacionales e internacionales los que hicieron ese préstamo. Cuando yo ya fui director de Bancomext, que por cierto me tocó ir a conocer Etileno 21, impresionante, es como si fueras a ver una especie de Nueva York en Coatzacoalcos, así ves una visión impresionante. Lo que sí nos tocó es hacer una línea de crédito, porque en ese entonces el SAT estaba tardándose con las devoluciones del IVA para las empresas. Y hicimos como producto financiero para esta empresa y para muchas otras, el que yo te presto dinero en lo que cobras tu IVA. Eso sí lo hicimos. Y hoy en día es una empresa que, repito, la idea es que debe de estar produciendo como una especie, como 1 millón de toneladas de una especie de plástico y sustituye el 70% de lo que importábamos. Eso es etileno 21 en el país. ¿Y cómo interpretas el señalamiento de Rocío Nale? Pues que yo creo que hay gente, como en un librito por ahí leí, que cuando hay personas que no te pueden desacreditar el argumento, pues tratan de desacreditar a la persona. Bueno, es eso. Y sobre todo lo digo porque, como Braskem es una filial de Odebrecht, y hoy Odebrecht está muy cuestionada, pues yo creo que han de decir 1 más 1 da 4, ¿no? Pero pues no es 1 más 1 más 4. Exacto, pero pues nada tiene que ver, es una empresa, es el ala petroquímica de Odebrecht, y hasta donde yo sé, de Braskem, yo no he escuchado nada, como tampoco he escuchado nada inadecuado de IDESA, que es el socio mexicano de Braskem para etileno 21. ¿Cómo sientes el momento político? Vienen elecciones en 6 estados el próximo domingo. Tu partido, el PRI, está en un proceso de renovación de dirigencia. ¿Cómo sientes el momento político? Bueno, a ver, es un momento pues, obviamente complicado. Estamos en una transición y yo creo que hay cosas que también hay que aprender en la transición. A ver, el pasado como lo concebíamos ya no existirá más. Y no se trata de regresar a ningún pasado ni tratar de vender que es un pasado mejor. Yo creo que se trata de entender el momento en nuestro país y en el mundo. Vivimos en un mundo complejo, en el mundo de la economía digital, economía del conocimiento, con enormes retos, pero también muchas oportunidades para el país. Y a mí sí me molesta un poquito que andemos distraídos en cosas que no son muchas veces tan relevantes, cuando los retos son enormes. O sea, México está enfrentando un mundo en donde si no nos subimos a él, y sobre todo si no nos subimos los mexicanos que se han ido rezagando a lo largo de los años, los estados del sur-sureste, pues quizá nunca nos volvemos a emparejar. Ese es el tipo de reflexiones que voy a hacer en los videos por venir. O sea, quiero traer un poco dónde está el mundo, ponerlo sobre la mesa, cuáles son las alternativas para los jóvenes mexicanos y cuando menos que haya el conocimiento de qué podemos hacer. Un mundo complejo, pero un mundo también de oportunidades. Nos dices, nos estamos distrayendo con cosas. ¿Con qué cosas, por ejemplo? Pues sí, pues es que nos traen aquí, nos tienen ahí un poco distraídos y de repente, no sé, la relación entre Hernán Cortés y la Malinche que debe ser muy interesante, ¿no? Cuando, repito, el 40% de los o la llegada del hombre a América. O la llegada del hombre, cosas así, ¿no? Que son realmente pues son interesantes, obviamente son interesantes, pero no sé qué tan determinantes para poder ayudarle a un estado como Oaxaca, un estado como Chiapas. Por ejemplo, siempre pongo estas cifras. No es cierto que México tenga un crecimiento mediocre o lo haya tenido, lo tiene tremendamente desigual. Tienes un estado como Querétaro, que en los últimos 25 años ha crecido al 5% anual cada año, ese no le puedes decir mediocre, y tienes un estado como Campeche, que en los últimos 25 decreció su producto 33%. Por cierto, un estado que está anclado en la industria petrolera, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a anclar a los estados del sur? Los vamos a condenar a una economía ya rebasada. Ese tipo de cosas yo creo que no solamente es derecho de un mexicano, es una obligación de poner cosas en la mesa para reflexionar y cada uno llega a sus propias conclusiones. Estamos platicando con Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo. Vamos a hacer una breve pausa, Enrique, y regresamos para esta conversación. ¿Harías la apuesta a Alfonso Romo de que no habrá recesión? Ay, bueno, me encantaría. ¿Que no hubiese? Sí, claro, pues otra para que no haya confusiones. Yo soy mexicano, aquí vivo, aquí pienso vivir, aquí vive mi familia. Yo quiero que le vaya bien a México. Pero cuando veo cosas que le pueden ir mal a México, mal hago en no advertirlo. Y otra vez, el que no me quiera oír, pues que no me oiga. El que no me quiera tomar en cuenta mi observación, pues que no lo haga. Yo tengo el derecho a opinar. Sí hay riesgos, porque traemos ya por ejemplo, datos. En el primer cuatrimestre de este año, enero-abril, produjimos 65% menos empleos que en el mismo periodo del año anterior. Es el peor crecimiento de generación de empleos en los últimos 10 años. Oye, pues es una nota, hay que escucharla, ¿no? Yo creo que esto es como un médico cuando va un paciente a un médico.
Oye, ¿tiene usted fiebre? ¿Le duele la garganta? Son síntomas. Los indicadores de la economía son síntomas. El primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, comparado contra el trimestre inmediato anterior, o sea, lo que era noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, menos 0.2%, mientras que los Estados Unidos crecen a tasa anualizada del 3%. O sea, Estados Unidos crece, que es a donde mandamos el 80% de nuestras exportaciones, y México decrece. Y no se necesita ser en serio que un científico para saber por qué las inversiones están paradas. Están paradas tanto las del gobierno, pues cambio de gobiernos tradicional, y luego pues, llegaron con esta idea de revisar todo, y también los empresarios están diciendo, pues déjame ver, ¿no? Entonces, claro que existe el riesgo, yo espero que si yo apostara que perdiera mi apuesta, claro que existe el riesgo de que la economía mexicana, pues por lo menos se desacelere muchísimo. Y nomás hay que recordar que si siempre hemos pensado que 2% anual es poco, pues 1 es menos. Y peor si llegara a ser negativo. O sea, a ver, esto es tema de confianza. No se puede, por un lado, querer crecer y de repente mandar mensajes de desconfianza. Y otra reflexión, no todas las inversiones son buenas. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, según el IMCO, los que sí le saben, y según unos ingenieros, pues que también le saben, tiene 98% de probabilidades de ser un negocio perdedor. Yo nomás reflexiono y pongo sobre la mesa a quién decide aceptar un negocio, quién entra con dinero a un negocio donde tiene solamente 2% de tener éxito. Ahora, si eres muy optimista y 2 te parece bueno, pues éntrale con 2. Acaba de decir el presidente López Obrador que buscará que Pemex sea la palanca de desarrollo de la economía nacional. Bueno, afortunadamente ya no lo es. O sea, a finales de los 70s, la economía estaba prácticamente petrolizada. El gobierno de ese entonces, concretamente el presidente López Portillo, además aumentó los precios del petróleo, le apostó el petróleo y se endeudó. ¿Qué pasó? Cayeron los precios del petróleo, subieron las tasas de interés y el país quebró. Ya no es el petróleo la palanca de desarrollo, y menos cuando tenemos una crisis medioambiental a nivel internacional. El cambio climático sí es de verdad. Y todos tenemos la obligación de contribuir a disminuir ese problema. Las energías fósiles son de las más contaminantes y México puede entrarle al tema de las energías renovables. ¿Por qué hacer algo que va en contra de la ciencia y el sentido común? ¿Y por qué hacer algo donde además, y pongo ejemplo, si es cierto que fuera la palanca de desarrollo, pues Campeche sería el estado más rico del país. Y no lo es, porque Campeche es petróleo y nada más. Precisamente porque cometió el error de no diversificarse. A mí me preocupa, y además nomás lo que te decía fuera del aire, Pemex es un hoyo negro, es lo más cercano a estas estrellas que descubren en el mundo. Es un hoyo negro, todo se lo chupa. ¿Se puede chupar el país? No hace sentido. Seguiremos escuchando tus posiciones, viendo tus videos, vas a seguir. Yo espero que sí, yo espero que vivamos en un país donde podamos seguirnos expresando, en donde las diferencias no se hagan personales, sino sean diferencias de puntos de vista. Y pues es una democracia, en una democracia se tienen que debatir las ideas. Y que no se confunda que porque alguien gana con muchos votos, como si eso nos quitara a los demás el derecho a opinar, eso no es una democracia moderna y una democracia liberal en la cual yo creo. ¿Estás pendiente del proceso de renovación de la dirigencia del PRI o no estás muy involucrado en tu partido? Estoy pendiente, pero yo no estoy ahorita activamente participando en el PRI porque yo quiero también, y lo entiendo el momento, también creo que desde la sociedad civil puede uno hacer aportaciones en donde la gente hoy en día está más receptiva. Los mexicanos te encajonan y ahorita también si me encajonan mucho en un partido, no me escuchan. Entonces yo obviamente tengo una relación con un partido donde he pertenecido toda mi vida, pero soy muy interesado. Porque si ese partido termina en manos de una persona que tiene una visión como en la que yo comparto, más de visión de futuro, pues con mucho interés veré cómo seguir participando. Pero si acaba siendo un apéndice del gobierno actual, pues que seguramente participar en ese partido no me va a interesar. ¿Hay ese riesgo? Sí, hay ese riesgo. Enrique de la Madrid, gracias por venir. Gracias a ti, Pascal. Gracias, son las 8.